Muy buenos días a todos y a todas. Soy Sophie Lebon, encargada de misión universitaria en la Embajada de Francia. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy para este segundo día de la sexta edición de tu doctorado en Francia, los encuentros científicos franco-mexicanos y de promoción de doctorados. Después de un primer día ayer que dedicamos a la presentación de la organización de la investigación en Francia y en México, vamos a enfocarnos el día de hoy en la presentación de los principales proyectos, dispositivos marcos y herramientas de la cooperación científica entre Francia y México. Son 6 conferencias temáticas que les proponemos con el fin de presentarles de forma muy concreta y, entre comillas, la investigación que se hace. Y dentro de esos proyectos y programas se presentarán también las modalidades de inserción de los doctorantes. Antes de iniciar con la primera sesión sobre el programa ECOSNOR, quisiera recordarles que pueden aprovechar de la traducción simultánea por medio del icono de Zoom Interpretación. Les pedimos que nos mandan sus preguntas, si tienen preguntas, por medio de la pestaña Preguntas y Respuestas en español en el Zoom, pero no usar el chat, por favor. Y se contestarán sus preguntas al final de la presentación. Sin más, doy la palabra a Valérie Barbosa, la agregada de Cooperación Científica de la Embajada de Francia aquí en México. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sofía, por esta introducción y por estas precisiones técnicas. Me da muchísimo gusto a mí de igual manera darles la bienvenida el día de hoy en esta sesión de tu doctorado en Francia 2021, que está dedicada al programa ECOSNOR. ECOSNOR, que es una herramienta, como lo verán en unos momentos, sumamente valiosa para la cooperación científica franco-mexicana. Algunas precisiones por mi parte también. La sesión va a estar dividida en 3 partes. En primer lugar, vamos a tener una breve presentación del programa por parte de la doctora Anne Varenne, que nos acompaña el día de hoy. Ella es presidenta del comité ECOSNOR y también es profesora en Chimie Paris Tech. Después de esta presentación, vamos a compartir con ustedes los testimonios de 5 proyectos por parte de 10 investigadores e investigadoras que son responsables de proyectos financiados por esta herramienta ECOSNOR. Y finalmente terminaremos con una sesión de preguntas y respuestas. Ya como les dijo Sofía, pues nos las pueden hacer llegar por medio de la sección dedicada. Y pues platicaremos entonces al final de la sesión sobre las dudas que puedan tener sobre el programa, su aplicación, su implicación en la formación de recursos humanos, etc. Sin más por el momento, le voy a ceder la palabra a Anne. Adelante. Anne, ya vemos tu presentación y te escuchamos. ¿Ahora me oyen? Ok. Perfecto. Entonces, muchísimas gracias por su presencia en esta sesión. Como lo dijo Valérie, soy francesa, entonces disculpa por mi español aproximativo. Me voy a hablar del programa ECOS, que es un programa que tiene 27 años en relación con la cooperación científica americano-francesa. Este programa... Disculpa. Este programa es bilateral, es decir, que los involucrados en este programa son México, con la Embajada de México en Francia, la CEP, la NUIES y el CONACYT. Y de la parte francesa, la Embajada de Francia y México, y los 2 ministerios de Educación Superior y de Asuntos Exteriores. Este programa permite la creación de proyectos de investigación de colaboración bilateral, es decir, dentro de un grupo francés, un consorcio francés y un consorcio mexicano.
Este programa da lugar a una convocatoria anual publicada simultáneamente en ambos países. ¿Cómo funciona y qué se evalúa? Primero, ¿qué se evalúa? Los dos grupos franceses y mexicanos proponen un programa de investigación conjunto y de este propósito se evalúa la calidad científica, el impacto de la formación doctoral, es decir, hay que tener doctorantes en este programa, la innovación en relación con el proyecto y el fichero, el proyecto, tiene que mostrar una cooperación muy equilibrada. ¿Cómo funciona la evaluación? Hay expertas y expertos solicitados en ambos países y se tiene una reunión bilateral por la selección conjunta de los proyectos. Si el proyecto está seleccionado, el apoyo es por una duración de 4 años. Por cada año se puede hacer una misión de uno o una estudiante de tesis mexicano y francés, una misión de uno o una investigadora confirmado mexicano y francés, cada año. Es decir, son en total 4 movilidades, 2 de la parte francesa, 2 de la parte americana, con la estancia de una doctorante de tesis en el laboratorio socio. Y eso es muy importante porque la movilidad permite a los doctorantes de descubrir una otra manera de investigar y otros equipos también, y para aumentar el suceso del proyecto. Entonces, el proyecto ECOSNOR, para decirlo muy rápidamente, apoya investigaciones conjuntas entre Francia y México con mayor impacto. Permite la concretización de colaboraciones nacientes o incentiva nuevas colaboraciones y acompaña las evoluciones de la investigación de punta. Todos los proyectos son puntos con retos actuales y con una investigación de gran calidad. Él promueve el carácter pluridisciplinario y geografía diversificada, es decir, que los retos actuales, que sean sociales, de ciencias duras, tienen que ser vistos de manera muy global. Entonces, el carácter pluridisciplinario es muy importante. De todos los proyectos, ECOSNOR ha conllevado a publicaciones, obras, seminarios. Se han creado escuelas de investigación, programas informáticos, plataformas tecnológicas, startups. Y además, de manera más larga, ha dado lugar a convenios entre establecimientos, programas de cooperación más amplios y laboratorios asociados que llamamos en francés LIA. Ha permitido la creación de empleo para los doctorantes implicados en el programa y da lugar también a programas seleccionados por la Agencia Nacional Francesa de Investigación y la Agencia H20 de la Comunidad Europea. Aquí solo para mostrar con una cartografía que todos los institutos, todas las universidades pueden aplicar. Tienen que encontrar un socio francés y así son los proyectos en la carta que son actualmente en curso. Y de la misma manera por la parte francesa, es muy diverso en Francia con proyectos en todas regiones y todos tipos de investigación. Entonces, para acabar, el programa contribuye a cooperación científicas bilaterales de alto nivel internacional sobre retos sociales, medioambientales, económicos de nuestro planeta. Hemos visto de los 27 años que ha creado una red importante de investigadores de ambos países
Y la formación doctoral es muy importante porque los doctores son vectores y embajadores de esta comunidad. Aquí solo unas cifras con un total de casi 300 proyectos apoyados. Son 10 nuevos por año. Más que 2.500 misiones, estancias, casi 1.400 publicaciones. Y lo que es muy importante de este programa es la defensa de tesis con 400 y de las cuales 290 en México. Se crearon también tesis en cotutela dentro de Francia y México, que es muy importante para los doctorantes. Y hubo comunicaciones internacionales y coloquios internacionales. Yo hablo mucho de transdisciplinaridad y pluridisciplinaridad, así que ven aquí las temáticas variadas y pluridisciplinarias que proponemos en el Comité ECOSNOR. Se va de ciencias biológicas, agronomía, ecología, ambiente, biotecnología, informática automática, ciencias de la Tierra y del universo, ciencias de la vida y de la salud, ciencias físicas y químicas, matemáticas y humanidades y ciencias sociales. Así que Valérie va a tomar de nuevo la palabra para mostrar algunos ejemplos de proyectos en cursos en el rango de ECOSNOR. Muchísimas gracias y estoy lista para cualquier pregunta. Muchísimas gracias, Anne, por esta presentación tan concisa y completa. Me encanta que hayas terminado con esta última diapositiva sobre la diversidad de las temáticas que aborda ECOSNOR. En efecto, como lo señalamos hace un momento, para presentarles este programa decidimos hacer un pequeño discurso y sobre todo enseñarles ejemplos concretos de colaboraciones que han tenido mucho éxito. Se los vamos a mostrar a través de 5 proyectos, algunos que ya se están terminando, otros que están iniciando. Y básicamente realizamos entrevistas con los responsables y las responsables de los proyectos y en cada entrevista les hicimos estas preguntas. Les preguntamos cómo y cuándo surgió esta colaboración, cuáles son o cuáles van a ser los principales resultados, alcances del proyecto en términos de formación de recursos humanos y en términos de producción científica. También cuál ha sido el impacto de este apoyo por ECOSNOR en la realización de la colaboración. Y para terminar, ¿cuáles serían las perspectivas a futuro de cada una de estas colaboraciones? Se los voy a presentar uno por uno y vamos nada más quería también precisar que estas son las versiones muy cortitas, cada video es de 3 a 4 minutos por cuestiones de tiempo de esta mañana, pero las entrevistas fueron mucho más extensas, entonces ulteriormente podremos darles acceso a los videos completos para que tengan todas las informaciones. Y pues de antemano le agradezco a todos los investigadores e investigadoras que nos dieron de su tiempo para realizar estas entrevistas. Ya me voy a callar y vamos a pasar al primer video. Espero que todo se vea bien, si no me avisan. Mi nombre es Anthony Boca, Jr. Trabajo en el CINVESTAB, en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México, la unidad Zacatenco. Mi laboratorio se enfoca sobre las bases moleculares de las conexiones neuronales. Bonjour, je m'appelle Vincent Vialou, je suis chercheur à l'Institut National pour la Santé et la Recherche Médicale, l'INSERM, ici en France. Et je travaille donc dans un laboratoire de neurosciences qui s'est intitulé Neurosciences Paris-Seine à Sorbonne Université. En 2018, nous avons obtenu un financement de ECONOR pour un projet de recherche intitulé Étude de la régulation du mode d'action et du rôle de E20 dans le cerveau sain et pathologique, en se focalisant sur l'addiction. Et le but de ce projet est d'essayer d'étudier par des approches complémentaires, à la fois qui vont de la biologie cellulaire, de la cellule et des molécules, jusqu'au comportement de la souris, comment cette protéine-là, qui est une protéine assez spéciale, encore peu caractérisée, comment elle modifie l'adaptation comportementale donc face aux drogues.
Sí, realmente como la colaboración fue efectivamente consolidada tras la incorporación en el grupo de trabajo de una estudiante asesorada por nosotros dos en los grados de maestría y de doctorado. Este fue un aspecto importante para obtener el apoyo Ecosnor y realmente fue el vínculo que ha ayudado a sentar las bases de este proyecto. Ecosnor est finalement le seul financement qui nous a vraiment permis de concrétiser notre collaboration, et c'est-à-dire de pouvoir se rencontrer au niveau des chercheurs et des étudiants pendant plusieurs mois par an. Et c'est vrai que sans ce financement, on aurait été toujours un peu dans cette abstraction des interactions uniquement théoriques par des échanges de mails et par visioconférence. Et donc, ça vraiment nous a permis de se rencontrer et à des étudiants des deux pays d'apprendre d'autres techniques et d'avoir une vision plus intégrative de la science, ne pas se concentrer uniquement sur nos sujets et notre méthodologie. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a eu un impact très important pour nous. Al tratarse de un proyecto de ciencia experimental, pues es fundamental que los miembros del grupo puedan participar de forma presencial en las diferentes etapas del proyecto para poder adquirir nuevas habilidades y prácticas, lo que hace de la movilidad un aspecto fundamental de este apoyo. El otorgamiento de este apoyo ha tenido un efecto sinérgico sobre nuestra apertura social como científicos, ¿no? Que tratan de solucionar problemas de salud pública, por lo que nos ayuda a percibir la importancia social de nuestros hallazgos en los dos países. Muy bien, muchísimas gracias a Vincent Vialou y a Anthony Boucard por esta entrevista. Estábamos entonces en el mundo de la salud y ahora vamos a pasar al mundo de la automática con un proyecto de Thierry Guérat y de Miguel Bernal. Se los comparto enseguida. Thierry Guérat, je suis professeur à l'Université Polytechnique Hauts-de-France, et qui est à Valenciennes, et je travaille dans un laboratoire qui est une unité mixte de recherche du CNRS. Et dans le cas présent, je suis responsable du projet Ecosnor, automatique avancé au service de la mobilité des personnes à mobilité réduite. Hola, buenos días. Soy Miguel Ángel Bernal Reza. Soy profesor al Instituto Tecnológico de Sonora. Soy profesor en control automático y conozco a Thierry Marie desde hace poco más de 15 años. Comme beaucoup de rencontres au départ, c'est toujours un hasard. Donc on s'est rencontrés à plusieurs reprises sur des conférences IFAC parce qu'on est tous les deux automaticiens, et notamment dans le domaine du contrôle. Et en fait, Miguel, moi j'avais l'opportunité d'avoir un postdoc du ministère à l'époque en 2006, donc ça remonte effectivement à très longtemps. Et Miguel a passé près de 3 ans en postdoc au sein de notre laboratoire. Et après, il est rentré au Mexique et on a continué à travailler ensemble, notamment par des positions de professeurs invités ici. Et du coup, on a eu pas mal de doctorants en co-direction ou des projets sur lesquels on a travaillé ensemble. Du coup, on s'est dit, tiens, s'il y avait des opportunités de travailler cette fois-ci, parce qu'on avait impliqué aussi d'autres personnes dans la collaboration, donc Jimmy Lebert, les gens qui sont sur, ou Sébastien Delprat, qui sont dans le projet ECOS aujourd'hui, on s'est dit, tiens, on va agrandir le projet, et on est tombé sur les appels Ecosnor, et donc on a candidaté. Il s'agit notamment, en fait, pour parler à tout le monde, de systèmes non linéaires ou de systèmes complexes sur lesquels on essaye de mettre ce qu'on appelle de la commande, donc on essaye de les contrôler. Et c'est un champ d'application extrêmement intéressant et extrêmement difficile, c'est l'humain. Quand on attaque ces problèmes-là, on a des problèmes avec des disparités extrêmement importantes. Et les problèmes de contrôle ou d'observation, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, sont très compliqués. Donc, il y a plusieurs types d'applications qu'on peut faire. Alors, notamment, pour faire simple, dans ce projet-là, on a plutôt travaillé sur de la réhabilitation.
C'est-à-dire, pour donner un exemple, est-ce qu'on est capable, à partir de certaines orthèses ou de certains, alors c'est pas des exosquelettes, hein, c'est des orthèses, est-ce qu'on va être capable de faire de l'assistance au mouvement, une assistance qui permet de récupérer plus rapidement pour les gens handicapés un certain nombre de fonctionnalités? Eh bien ça requiert beaucoup d'outils qui sont issus de l'automatique et que l'on connaît bien avec Miguel. Nosotros hemos hecho trabajo sobre todo matemático. Es históricamente lo que más hemos hecho. Hemos hecho trabajo matemático para aplicación en ingeniería. Nos hemos encargado sobre todo de las partes pues, del desarrollo de matemáticas y del desarrollo de resultados, digamos, de carácter teórico. Pero en el laboratorio francés, pues incluyen una gran cantidad de equipo que pueden utilizar para implementar lo que nosotros hacemos en papel. Entonces, ellos han construido, vamos a decirlo, dispositivos especiales para, por ejemplo, recuperación de tobillos dañados, que hay una planta que se denomina Motobot, que es original del laboratorio de l'AMI, del laboratorio francés, y los algoritmos de control que nosotros hemos diseñado, pues los implementan en el laboratorio, tanto estudiantes de posgrado como profesores. Entonces, el proyecto ECOSNOR, que financia sobre todo estancias, tanto de profesores como de estudiantes, eso ha permitido que las implementaciones se puedan llevar a cabo porque las personas pueden moverse allá y también pueden venir aquí a diseñar pues, las leyes de control que se van a implementar en las plantas que tienen ellos allá. Perfecto, muchísimas gracias a todas las personas que ya nos están mandando preguntas. Les recuerdo que al final de los videos tendremos un espacio para platicar con ustedes, así que sigan adelante. Después de estas secciones sobre salud y automática, ahora vamos a abordar el área de la agronomía con un proyecto que tiene que ver con el maíz. Bonjour, je suis Nathalie Sejalon-Delmas, je suis chercheur et assistant professeur à l'université Paul Sabatier à Toulouse et je suis spécialiste des champignons, en particulier les champignons qui vivent en interaction avec les racines des plantes, donc les champignons du sol, et je travaille sur l'intérêt de ces champignons pour l'agriculture. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pilar Ortega Larrosea, trabajo en el Instituto de Geología en el Departamento de Ciencias Ambientales y del Suelo y me dedico a estudiar la interacción de los microorganismos benéficos en la rehabilitación de suelos degradados, en particular con las micorrizas arbusculares. Alors, le projet sur lequel nous travaillons ensemble est un projet financé par ECOSNOR, dont le titre est Symbiose mycorhizienne et fertilisation du maïs, de l'étude de la diversité fongique à la sélection des souches. Donc, nous nous intéressons aux champignons mycorhiziens arbuscules. Y lo que tratamos de buscar es la selección de cepas que son adecuadas para el crecimiento del maíz, justo en los países en donde crece el maíz. Como saben, México es el país de origen, ¿no?, del teocintle, originario del maíz, y aquí cultivamos muchos tipos de maíces. Entonces, lo que estamos buscando en este proyecto de investigación es ir al origen de los suelos y al origen de la simbiosis para ver cuáles son las cepas de maíz asociadas a diferentes cultivares en la República Mexicana que pueden promover el crecimiento y el mejor desarrollo de los maíces pues, en todo el mundo, ¿no? Et il y a déjà quelques années, lorsque Pilar est venue en France pour la première fois dans le cadre de sa thèse en co-tutelle avec mon directeur d'équipe à l'époque, Guillaume Bécard. Et donc, lorsque Pilar a eu son poste, j'ai eu l'opportunité d'avoir un financement de mon université pour visiter le laboratoire de Pilar et travailler avec elle sur l'identification moléculaire des champignons mycorhiziens. Donc, nous avons continué à échanger et à collaborer surtout sur des questions techniques. Et finalement, donc, avec le projet ECOS, nous avons eu l'opportunité de faire un projet commun autour d'une plante qui nous intéresse en France et au Mexique, qui est le maïs.
Alors, le projet devait commencer en 2020 avec les échanges de nos étudiants et de nous-mêmes pour d'abord aller récolter des échantillons de sol dans des cultures de maïs, donc en France et au Mexique, et les mettre en culture avec du maïs en serre pour les multiplier. Et en vue de poursuivre les expérimentations dessus la deuxième année. Et dû à la crise du Covid, nous n'avons pas pu sortir de nos pays respectifs. Donc, nous avons commencé en faisant juste les échantillonnages de sol pour nous en France. Et on a mis les cultures de maïs en serre avec ces échantillons de sol pour multiplier les champignons présents dans nos sols français qui sont capables de s'asocier au maíz. Bueno, la importancia de tener una colaboración dentro del marco del proyecto ECOSNORD para la investigación en México, principalmente apoya las estancias de investigación tanto de nosotros como investigadores en Francia y los investigadores franceses en México. Y sobre todo es muy importante el apoyo que tenemos económico para realizar las misiones de los estudiantes, tanto franceses como mexicanos de intercambio, dado que dentro de este marco ellos pueden, con un financiamiento adecuado, llegar a conocer la investigación que se hace en los países complementarios y no nada más conocer las técnicas de investigación, sino que además también conocen el entorno que se vive en cada país y tienen un aprendizaje fundamental, ¿no?, para su proceso de formación académica. Les agradecemos mucho a estas dos investigadoras su testimonio y nos parecía importante también incluir proyectos que están justamente arrancando y que tuvieron que iniciar el año pasado con todas las dificultades específicas que conlleva. Vamos a pasar al penúltimo video. Este tiene que ver con la síntesis de biocombustibles. Entonces, enseguida se los comparto. Buenos días, mi nombre es Alfredo Guevara Lara, soy profesor investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Tengo 19 años trabajando en la universidad. Me dedico a hacer investigación sobre nanocatalizadores y procesos de hidroconversión e hidrotratamiento. Y hemos trabajado en un proyecto en colaboración con el Instituto de Investigaciones sobre la Catálisis y el Medio Ambiente de Lyon, Francia, con el doctor Gilles Béraud, con el proyecto titulado Síntesis de nanocatalizadores para la obtención de combustibles a partir de la hidroconversión catalítica de biomasa. Soy el doctor Gilles Béraud. Trabajo en el Centro Nacional Francés de Investigación Científica, el CNRS, en un instituto de investigación sobre la catálisis en Lyon. Trabajo por este instituto desde 20 años. Y mi trabajo está sobre los problemas de polución en el petróleo con hidrotratamiento o la polución en el agua y el aire con fotocatálisis. Es un proyecto que se trata acerca de catalizadores para transformar el aceite gastado o el aceite nuevo vegetal en biocombustibles que permitan obtener un biocombustible. Esto debido a los problemas ambientales que existen. Normalmente el biocombustible se obtiene por transterificación. La transterificación tiene varios detalles que no permiten obtener un biocombustible 100% similar a un combustible diésel. Entonces, con este proceso de hidroconversión catalítica, nosotros podemos obtener un biocombustible con propiedades muy similares a un diésel comercial. Esta colaboración es el producto de una historia más antigua de colaboración entre mi instituto de investigación y varios laboratorios mexicanos en el problema de catálisis. Y en 2017 obtuvimos financiamiento del programa ECOSNORD para realizar acciones internacionales y desarrollar el proyecto que se llama el Síntesis de nanocatalizadores para la obtención
de combustibles a partir de la hidroconversión catalítica de biomasa. Es muy importante este tipo de proyecto. De mi universidad le permite aumentar su presencia internacional, ya que tenemos una colaboración con un instituto de alto impacto. Por otra parte, la administración de Ecosnor nos facilita muchísimo la vida, o sea, en pocas palabras, tanto para mí como para mis estudiantes, porque tenemos el respaldo de una institución que nos permite realizar los trámites de una manera más sencilla, desde lo que es el seguro, desde lo que son los viáticos y los transportes, y de parte mía los permisos para realizar las estancias. Muchísimas gracias por su atención. Llegamos al último video que me parece tener una importancia no mayor que la de los demás, pero existe tal vez una idea, un prejuicio que Ecosnor no financia proyectos en humanidades. Entonces vamos a ver este ejemplo del último proyecto y enseguida iniciamos la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Bonjour, je suis Patrick Tegalès, je suis directeur de recherche au CNRS, le Centre national de la recherche scientifique à Sciences Po Paris, au Centre d'études européennes et de politique comparée. Et je suis également le doyen de l'école urbaine de Sciences Po. Vicente Ugalde, profesor investigador del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México. El proyecto que los dos equipos, el equipo del Centro de Estudios Europeos y de Política Comparada de Sciences Po y el Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del Colegio de México, estamos llevando a cabo con el apoyo de Ecosnor. Es un proyecto que se titula ¿Qué es lo que se gobierna? Comparando la gobernanza en México y París, solución de conflictos, fallos de gobernanza, nuevas asociaciones y políticas públicas. Cette coopération a commencé comme une belle histoire de recherche, c'est-à-dire que je commençais à m'intéresser un peu à Mexico et je suis venu faire un séminaire avec un grand professeur de Mexique qui s'appelle Enrique Cabrero, et on voulait un peu voir comment développer des idées, et on avait invité des collègues français, des collègues mexicains à présenter leur travail, et parmi les collègues mexicains qui présentaient leur travail, il y avait un jeune chercheur qui est arrivé et qui a présenté une recherche absolument formidable sur la gestion des déchets à Mexico. Et je me suis dit, mais ce jeune chercheur est vraiment extrêmement intéressant. Par ailleurs, il avait fait sa thèse en France et on a discuté avec Vicente après cet échange de recherche. Et on a décidé de commencer un programme de recherche. Donc c'est vraiment une histoire de chercheurs. On est dans un petit colloque ensemble, on s'écoute l'un l'autre et on se dit mais ça c'est vraiment très intéressant, on devrait faire un programme de recherche ensemble. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à travailler, à développer des idées, à échanger, à venir se visiter l'un l'autre et à mettre en œuvre un programme de recherche qu'on vous a présenté un peu précédemment. Voilà comment ça a commencé. Planeamos este programa conjunto que en algunos años tuvo el apoyo de Fondo Milla, tanto de Sciences Po como del Colegio de México, y que permitieron iniciar la colaboración no de dos investigadores, sino de dos equipos, y colaboración que no ha dejado de fortalecerse en los últimos años. Il y a donc une dimension intellectuelle, on va y revenir sur les résultats de la recherche, et puis il y a aussi une dimension institutionnelle, donc la collaboration entre Sciences Po et le Colegio de Mexico. Et donc ça veut dire que moi j'ai organisé une équipe au sein de Sciences Po avec des jeunes chercheurs et des plus anciens, et puis Vicente a organisé aussi une équipe au Colegio de Mexico. Et puis d'un point de vue institutionnel, on a aussi organisé un double diplôme de master sur les questions urbaines entre Sciences Po et le Colegio de Mexico. Donc à partir de là, ce que nous voulons faire avec Vicente, c'est de développer notre programme de recherche en enrôlant des jeunes chercheurs qui sont soit des doctorants qui circulent et qui viennent d'un endroit ou à l'autre, soit des étudiants de notre master en commun que nous avons entre Sciences Po et le Colmex. Donc il y a un aspect institutionnel et le projet Ecosnor va nous permettre de mettre en œuvre des recherches avec ces étudiants que nous allons former. Ensuite, sur le plan intellectuel, on a déjà un certain nombre de résultats dans ces domaines-là
qu'on a publié dans un livre en français, dans un livre en espagnol, surtout le livre sur Mexico. Et ce qu'on voudrait maintenant, et ce qu'on attend dans les années qui viennent, grâce au projet Econor, c'est de multiplier les travaux très précis, comparatifs entre Paris et Mexico. Listo, pues nuevamente gracias por su atención y pues muchas gracias a todos estos investigadores e investigadoras que participaron en estas grabaciones. Posteriormente le daremos más difusión a estos videos. Anne, tenemos una buena serie de preguntas, entonces como nos queda un tiempo relativamente limitado, intentaremos ser muy concisos. Las dos primeras preguntas tienen básicamente que ver con dónde encontrar las informaciones para poder presentar un dossier. ¿Cuándo es la próxima convocatoria? No te escuchamos, Anne, tienes el micro cerrado. Disculpa. De la parte francesa se encuentra en la plataforma web del Comité Ecosnor, se va muy rápidamente en el sitio web. Y de la parte mexicana está en el sitio web del CONACYT y de la ANUYES. Se pueden encontrar rápidamente y en la parte francesa ya hay conexiones también con la otra plataforma. ¿Y cuáles serían la próxima convocatoria? Debido al COVID, como cada programa o cada acción, hubo un pequeño retraso y esperamos implementar la nueva convocatoria lo más rápidamente posible. Hay que seguir sobre las plataformas, esperamos al final de la primavera. Muchísimas gracias, Anne. Enseguida nos están interrogando sobre, cuál es la tasa de éxito en esta convocatoria y cuáles son los montos de los financiamientos. Ok. El porcentaje de suceso depende del número de proyectos que son candidatos. Elegimos cada año más o menos 10 proyectos y en los años anteriores hubo como dentro 25 y 40 proyectos candidatos. ¿Y qué era la otra pregunta? Sí. El programa permite una estancia de un doctorante y una estancia de un senior cada año por cada país. Por los estudiantes es una misión de 45 días que se puede prolongar si el laboratorio socio tiene miedos por eso. Pagamos el viaje de avión, el billete de avión y una estancia de per diem de 45 días. Por los señores es una parte, compramos el billete de avión y es una estancia de 10 o 15 días máximo por año. Y eso por cada país, Francia y México. Entonces son 4 misiones cada año. Creo que con esta respuesta ya acabas también de responder a otra pregunta, que era confirmar que Ecosnor únicamente, entre comillas, financia movilidades y que no se pueden adquirir ni equipos ni insumos para la investigación. No, es solo movilidades. Muy bien. Nos están preguntando si Ecosnor permite financiar igualmente postdoctorados o si hay una convocatoria por separado. Los postdoctorados pueden ser involucrados en el proyecto, pero no hay financiamiento dedicado para crear una posición de postdoctorado en un programa. De la parte de CONACYT hay el programa de doctorado y hay una reflexión sobre la integración de postdoctorados en el programa. Ok. Muchísimas gracias. Nos preguntan igualmente si tenemos conocimiento de otros dispositivos parecidos a Ecosnor que permitan financiar justamente movilidades tanto de investigadores como de estudiantes de doctorado. De los programas bilaterales pluridisciplinario hay ECOS. Si no, en cada país se puede encontrar programas especiales. Por ejemplo, en el CNRS, el PICS,
que financia solo la parte francesa, pero por un programa bilateral de cooperación. Y como lo decía, después hay laboratorios de investigación internacionales que pueden ser dentro de Francia y México y da lugar también a un financiamiento de seguimiento y ayuda de la investigación. También, bueno, hay una duda un poquito más específica porque sabemos que a veces hay ciertos retrasos por parte del CONACYT. Entonces, para estas dudas específicas, creo que lo más fácil es, acabo de compartir mi correo electrónico en el chat. Entonces, por favor, no duden en escribirme directamente para que veamos en específico qué podemos hacer en el caso de su proyecto. Nos están preguntando cuál es la proporción de proyectos que al final terminan en cotutelas, dobles diplomas y cooperaciones científicas durables. Entonces, creo que como hicimos esta evaluación a los 25 años, tenemos elementos de respuesta. Adelante, Anne. No tengo las cifras por ahora, pero hay un gran trabajo con el CONACYT y la UNIES para aumentar la facilidad de hacer cotutelas, porque depende primero de cada instituto, de cada universidad, y vemos que hay un incremento de doctorados en cotutela involucrados en el programa ICOSNOR. Vamos a tomar dos preguntitas más. Nos preguntan, ¿en el proyecto aprobado debe haber un estudiante de doctorado mexicano y francés? Sí, la regla es que el consorcio debe ser como por lo menos 3 investigadores confirmados y por lo menos un doctorante de la parte americana y un doctorante de la parte francesa. Muchas gracias. Y finalmente nos preguntan qué conexión hay con otros financiamientos tales como CONACYT. Entonces, nada más como mencionó Anne en el inicio de su presentación, este programa está cofinanciado, de hecho, está cofinanciado por el CONACYT. Entonces, trabajamos realmente con ellos en lo que son la definición de los temas prioritarios, en lo que es la realización de la convocatoria, la selección de los proyectos. Y pues siempre estamos tratando de, Anne no me va a contradecir, yo creo que siempre estamos tratando de mejorar el programa, estamos explorando vías para integrar justamente los postdoctorados, pero bueno, esto es un proceso, ustedes saben, en este momento las circunstancias presupuestales no son las mejores, pero sí trabajamos de la mano definitivamente con el CONACYT. Creo que llegamos al final de las preguntas que nos habían transmitido y ya casi es hora, ya nos van a correr de la sala. Nada más, pues Anne, no sé si quieras dar 2 palabras para cerrar. Así que les agradezco muchísimo por su presencia. Espero que el programa ICOSNOR les da el gusto de compartir, como se ha visto en los videos, el encuentro de 2 investigadores o más investigadores que crea una red y después hay postulación en el ICOSNOR. Y somos como semillas para crear estos programas conjuntos y vemos que los doctorantes que son después doctores y profesores en cada país siguen el proceso de colaboración internacional que es muy productivo y muy importante para los doctorantes, como se ha dicho en los videos, que es importante de ver y hacer la investigación de manera más global. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ambas. Aprovecho para, entonces, antes de cerrar esa primera sesión del día, aprovecho para anunciar la siguiente, que empezará a las 9 horas de México y a las 16, perdón, a las 4 horas de Francia, sobre el cambio climático y transición ecológica. Les pusimos en el chat el link, el enlace donde encontrarán todo el programa y también el link de inscripción si quieren asistir a la siguiente sesión. Otra vez, muchas gracias a ambas y a todos por su participación. Muchas gracias a ti, Sofi, y pues mucho éxito para lo que queda de tu doctorado en Francia.
Y muchas gracias a la Embajada de Francia que apoya muchísimo este programa y que nos ayuda por cualquier parte del proceso. Entonces, muchas gracias y con la cooperación que necesito. Y la ONU, yes.